recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de estar aquí. Padre, tu palabra va a ser expuesta, Señor, en este momento. Pedimos que nuestros corazones estén receptivos, que nuestros corazones estén abiertos a escuchar tu palabra. Ilumínanos, Señor, y todo pensamiento que Satanás quiera penetrar o inyectar en la mente de nosotros pueda ser llevado cautivo. Que nuestra atención, nuestro gozo, nuestro anhelo sea en recibir tu preciosa palabra. Usa, Señor, tu siervo que va a predicar en este día y que tu nombre siga siendo glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía en este momento, hermanos, pocas veces nos hemos preguntado cuál es la función de la iglesia o cuál es el propósito con el que el Señor dejó la iglesia. Muchos hemos caído, ¿no?, en la religiosidad de venir cada domingo a la iglesia, venir, saludarnos unos a otros, cantar, sentarnos y escuchar la predicación y listo, ya fui a la iglesia. Hemos reducido la iglesia, hermanos, a cubrir una cuota dominical semanal en el que todos venimos bien bañaditos, bien encorbataditos, peinaditos, cantamos y nos vamos a la casa, y el resto de la semana ya no nos acordamos de nada más. Pero, hermanos, la iglesia de Cristo o la iglesia que el Señor fundó va más allá de simplemente reunirse cada semana, los domingos y los miércoles, hermanos. No es para cumplir un ritual litúrgico dominical o semanal o mensual o como usted lo quiera ver. Algunos anual, porque nada más vienen en Navidad y en Resurrección. Hermanos, entonces, ¿cuál será el propósito para que Jesús haya fundado una iglesia? Jesús fundó una iglesia, hermanos, y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Para qué fue fundada la iglesia, hermanos? ¿Cuál fue el propósito con el que Jesús fundó la iglesia? ¿Cuál es mi propósito y mi responsabilidad como miembro de la Iglesia Universal de Creyentes, y cómo yo puedo cumplir ese propósito desde mi iglesia local? El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo 4 puntos de los que considero la Biblia nos enseña los 4 principales propósitos que tiene la Iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no la dejó para encerrarnos en 4 paredes, hermanos. La iglesia de Cristo no la dejó para que nosotros viniéramos a lucir nuestros dones y talentos. La Biblia dice, hermanos, tenemos que entender primero, hermanos, que la iglesia la dejó. Primero, la iglesia fue comprada a precio de sangre, según Hechos 20:28, y él dejó líderes y obispos para apacentar la iglesia. Y la Biblia dice, según Efesios 4:12, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Por ende, al ser un cuerpo, hermanos, tiene diferentes miembros, y cada miembro tiene distintas funciones y distintos propósitos para cumplir el propósito principal para el que Jesús la dejó. La primera misión principal, hermanos, y creo que por todos es conocido, hermanos, adivine cuál es, dijeron por allí. Vamos a jugar a las adivinanzas.
La misión principal para que Jesús haya fundado una iglesia se encuentra en Mateo 28, 19 al 20. Y vamos a ir para allá, hermanos. Abran sus Biblias en Mateo 28, 19 y 20. Ahí nos vamos a detener un poquito, hermanos. Es muy conocido por casi todas las denominaciones cristianas, el objetivo o el propósito con el que Jesús dejó la iglesia. Mateo 28, 19 y 20, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el 19. Entonces, hermanos, cuando estamos viendo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, Él los comisionó para cumplir con un propósito principal que tendría la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús ratifica esta ordenanza o este propósito. El propósito de la iglesia, hermanos, es predicar el evangelio para hacer discípulos a todas las naciones. El principal propósito en que Jesús dejó la iglesia es para expandir el evangelio a las naciones. Jesús podría haber hecho eso, Jesús podría haber mandado a sus ángeles a predicar el evangelio, pero Él se valió de personas comunes y corrientes como usted y como yo, de carne y hueso, personas que quería Dios usar para llevar su evangelio a todas las naciones. Cuando Jesús comisiona a los primeros 70 discípulos para ir a predicar el evangelio, hermanos, esa fue una evangelización que Jesús mandó a 70 discípulos. Pero ahí digamos que todavía no se veía la iglesia visible como tal hasta en Pentecostés. Y cuando nace Pentecostés, en el Hechos capítulo 1 y versículo 8, Jesús le dijo: pero ustedes recibirán poder y vendrá sobre ustedes la unción y me serán testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo que todos los creyentes que formarían su iglesia serían sus testigos, sus mártires. Eso significa la palabra testigo, mártir. Y no necesariamente mártir significa sufrir por el evangelio en el sentido estricto. O sea, es un testigo. Como testigos muchas veces vamos a sufrir por causa del evangelio. Ahora bien, hermanos, la iglesia fue fundada con ese propósito de predicar el evangelio, no de venirnos a encerrar entre cuatro paredes, no engordarnos con la palabra de Dios y quedarnos con la palabra de Dios para nosotros. Ahora, yo aquí no voy a hablar de métodos de predicación y a lo mejor me voy a meter en problemas, hermanos, pero no existe en la Biblia un método específico para predicar. La orden es: predica el evangelio. Lo puedes predicar casa por casa, lo puedes predicar en las calles, en las plazas, en tu entorno social, en tu trabajo. La orden es: predica el evangelio. La forma, el método, la Biblia no nos dice tienes que predicar de esta manera. No hay un solo texto bíblico que nos indique cómo tú debes de predicar el evangelio. Y hasta ahorita yo no lo he encontrado. Hay ejemplos en la Biblia, hermanos, en el evangelio, en el libro de Hechos, que la mayoría de las predicaciones fueron a las multitudes. Si usted va a Hechos capítulo 2, ve el día de Pentecostés y Pedro se levanta y lleno del Espíritu Santo, le predica ahí en el aposento alto a todos los que estaban allí. Pablo muchas veces predicó ante las autoridades en lugares públicos como el Areópago. Ahí Pablo predicó. A algunos les tocó predicar como Pedro y Juan ante el concilio cuando iban a ser azotados. Ellos predicaron el evangelio a los líderes de la religión judía. Otros predicaron después de hacer un milagro en la puerta del templo cuando Pedro y Juan subían a orar al momento de la hora novena. No existe, hermanos, un método, y no voy a hablar de métodos. Lo que quiero decirte es que si tú eres salvo, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tu deber como cristiano es predicar el evangelio. No engordarte, no quedarte nada más con lo que recibes, hermanos. La Biblia dice que nosotros fuimos encomendados, adivine con qué. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en los Corintios: a ustedes se les entregó el ministerio de la reconciliación. Embajadores de Cristo, dice Pablo, que somos nosotros. La iglesia es embajadora de Cristo, y como embajadora de Cristo tiene que portar el nombre a donde quiera que vaya. Los cristianos, hermanos, tendríamos que ser reconocidos en todos lados por predicar el evangelio.
Estaba leyendo hace poco, hermanos, que dentro de todos los métodos, hermanos, de predicar el evangelio, probablemente uno de los métodos más, no sé si decirles más prácticos o más, ¿cómo se dice cuando da algo buen resultado? Sí, más productivo de evangelizar es en nuestro entorno social. ¿En qué sentido? Sí, la predicación puerta a puerta, hermanos, es efectiva, pero hay que estar revisitando. En 10 minutos, en 15 minutos, tú no le puedes realmente explicar el evangelio. Prácticamente a veces cuando andas predicando en la calle y te encuentras, eres un pecador, y se convierte en un rezo, y a veces empezamos a presionar a la persona. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo? Y la persona, a veces por darnos el avionazo, dijo, bueno, sí voy a hacer la oración de fe, y nunca más volvemos a saber de esa persona. Pero cuando usted se desenvuelve en un entorno social con sus amistades, con sus familias, con gente con la que tiene contacto día a día, usted le puede ir predicando el evangelio de manera más, ¿cómo se puede? Más específica, hermanos. Y usted se puede tratar hasta 3, 4, 5, 6, 7 meses predicándole a una persona. Y a lo mejor usted nunca va a ver los resultados, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y el evangelio en las calles, en el evangelio casa por casa, ha sido benéfico en muchas cosas. Pero yo a veces dudo, por ejemplo, las campañas evangelísticas, cuando hacen multitud y luego de repente el evangelista fulano de tal ganó 5,000 almas en una noche de campaña. Y luego vas a las iglesias de la zona y ni un alma se congrega de esas 5,000 almas salvadas. El objetivo, hermanos, el propósito con que Cristo dejó la iglesia es predicar el evangelio de diferentes maneras. De diferentes maneras, hermanos. No, insisto, no hay un solo texto bíblico. Yo no he encontrado un texto bíblico que diga tienes que predicar de esta manera. Pero sí existe una orden. Tú tienes que predicar el evangelio a tus vecinos. Y ojo aquí, hermanos. Nuestro principal entorno social es nuestro vecindario. ¿Nos conocen nuestros vecinos porque somos cristianos que predican el evangelio? ¿O nos conocen porque somos los mal encarados que nomás nos la pasamos en la ventana chismoseando y eso que son hermanos? La iglesia que Cristo dejó, la dejó para que sea un faro de luz en este mundo de tinieblas. Y la luz que usted va a brillar no es la luz que usted tiene propia, hermano. No somos luciérnagas. Nosotros no tenemos luz propia, tenemos que brillar con la luz de Cristo, con la luz de su evangelio. Y usted tiene que, mire, hermanos, y no me quiero poner de ejemplo porque no me gusta, pero hermanos, predicar le va a costar problemas incluso con su familia. Yo hace poco hablé con mi abuelita, la mamá de mi mamá, que se estaba muriendo, y yo le hablé y le empecé a predicar, aunque yo sé que ella es cristiana. Yo le dije, tienes que asegurar que eres realmente salva. Y si tú sabes que Dios te llama a tiempo, allá te vamos a ver. ¿Para qué hice eso? Mis tías bien enojadas, que yo nada más hablaba para evangelizar, en vez de preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Sí le pregunté, hermano, cómo estaba, cómo se sentía. Pero nuestro deber como cristianos, hermanos, es predicarles el evangelio a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, aunque caigamos gordos. Con ese propósito fuimos llamados como iglesia. Ahora, sí es importante que, como decía el pastor, de a lo mejor salir como iglesia a hacer una evangelización colectiva. Pero hermanos, lo que quiero decir es que muchas veces nos casamos con ese método. No, es que yo ya salí a predicar, a ganar almas el sábado. Ya, yo ya cumplí. Hermanos, no somos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sí tienen que cumplir con una cuota semanal y hasta le llevan un control, hay una tarjeta, cuántas horas dedicó al mes de predicar o de tener su stand. Pero nosotros no somos testigos de Jehová. Esto no es una competencia para ver quién gana más almas o quién sale más tiempo, hermanos. El hecho de que yo salga el sábado no me exime que en la semana yo ya no le hable del evangelio a nadie. Es una dinámica que tienen los testigos de Jehová. Si usted conoce testigos de Jehová en su trabajo, ningún testigo de Jehová le va a predicar en su trabajo o en donde quiera que estén, más que casa por casa. Ellos se casaron con eso, casa por casa, y hasta que entendieron que no siempre era productivo, ahora tienen sus puestos de revista en las calles y ahí están también cazando gente. Pero ya entre semana, a menos que tú le saques plática, casi siempre va a ser para debatir con ellos. Pero que ellos te prediquen en otro lado, fuera de su predicación, no. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te mando a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Obviamente vamos a ser prudentes, hermanos. Si usted está en una junta, en su trabajo, no va a ponerse a predicar en la junta porque lo van a correr.
Pero hay momentos de ocio en la hora de la comida, a la hora de un break. Miren, hermanos, en nuestro entorno social siempre se dan las pláticas y se da ese preciso momento para que usted predique el evangelio. Y le voy a poner un ejemplo de una compañera que ni siquiera es de mi trabajo, es de una notaría. Me decía, oye, a mí me sorprende que todo lo que te está pasando con tu mamá y con eso, te veo tan bien, te veo tan tranquilo. Hermanos, esa es una oportunidad en que yo le podía predicar el evangelio. Por eso, mira, yo estoy tranquilo y empiezas a predicarles el evangelio. Hace poco perdimos un compañero de trabajo y salió el tema de la muerte y todo. Y si ustedes murieran ahorita, ¿ustedes sabrían a dónde se van? Y ahí, hermanos, empiezas a predicar el evangelio. Y no a lo mejor necesariamente en ese momento la gente se va a arrepentir. Pero aquí la idea es predicar el evangelio. Ese es el primer objetivo que la iglesia tiene como propósito con el que el Señor la dejó. Ahora bien, hermanos, no basta con salir a las calles a predicar el evangelio, no basta ir a tocar puertas los sábados o los martes, o a ir a repartir tratados al hospital o a las plazas públicas. ¿Qué va a pasar si alguien se convierte al evangelio? ¿Cuál es el segundo propósito con el que la iglesia fue fundada? Y ahí está mismo en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El segundo propósito que va de la mano con la predicación del evangelio, hermanos, es hacer discípulos. Ahora, aquí hay un gran problema, hermanos, y ahorita le voy a decir por qué. La iglesia se enfrenta, hermanos, con un problema de holgazanería teológica. Y ahorita le voy a explicar qué es la holgazanería teológica, hermanos. La iglesia, hermanos, no puede hacer discípulos si usted no es un discípulo. ¿Hay discípulos de Cristo aquí? Voy a poner como los pastores puentes. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí en esta noche? En esta mañana levante su mano. Y estoy seguro que muchos van a decir, amén, yo soy discípulo de Cristo. Y la pregunta del $1,000,000, si tú eres un discípulo de Cristo, ¿estás discipulando a otros para su crecimiento espiritual? Predicar el evangelio no es suficiente, hermano, no en el sentido que el evangelio no tenga poder, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que enseñarle a otros a poner en práctica los mandamientos de Cristo. Pero ¿cómo rayos yo voy a enseñarle a otros a guardar los mandamientos de Cristo si ni los conozco y ni los vivo? Nada más voy a la iglesia, pero mi vida es un perfecto desastre y no hay ninguna diferencia entre mi vecina mundana y yo, que casi me parezco a ella, hasta soy más mundano que mi vecino. La Biblia dice, hermanos, ahí en Hechos, vaya a Hechos capítulo 2, que fue el texto que leímos ahorita, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Me encanta cómo la Biblia describe la vida de los primeros cristianos, hermanos, y no eran cristianos holgazanes teológicamente. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2, 42. Bueno, desde el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se convirtieron en discípulos, hermano, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar en el griego en que viene, hermano, significa permanecer en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, hermano, significa enseñanza. Los apóstoles, hermano, no solamente se dedicaban a predicar. Pedro lanzó el evangelio y dijo, este es el Cristo a quien ustedes crucificaron, Dios lo levantó de entre los muertos, le hizo Señor y Cristo, y la gente se compugió de su corazón y dijo, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense. La gente se arrepintió y Pedro no fue, bueno, pues yo ya cumplí, mira, gané 3,000 almas. Ahí va mi reporte para la iglesia de Jerusalén, 3,000 almas. A ver quién es como yo que gana 3,000 almas en un rato. No, Pedro no se quedó ahí, aunque la Biblia no lo relata detalladamente, implícitamente la Biblia dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles tenían que enseñar y hacer más discípulos. Número 1, porque ellos no iban a ser eternos. Número 2, ellos necesitaban gente que se hiciera cargo de predicar más el evangelio y de discipular más a los que iban creyendo, hermanos.
El problema, hermanos, de la iglesia contemporánea, el problema de la iglesia de hoy es que la iglesia ni permanece en la doctrina de los apóstoles y no les interesa la doctrina. Uno de los grandes mitos que hoy en día en las iglesias es que la doctrina no ayuda de mucho. Muchos dicen, no, es que Jesús no vino a dar doctrina. La doctrina no importa. Mira, mientras tú amas a Jesús, la doctrina sale a segundo grado. Hermanos, qué tremendo engaño y qué tremendo error. Necesitamos conocer la doctrina. Miren, hermanos, usted como cristiano tiene toda la obligación y el deber de hacer más discípulos. Y yo les comentaba a los hermanos en el discipulado, hermanos, yo les estoy dando discipulado no porque ustedes sean guapos o porque lo merezcan, porque ni yo lo merezco, pero ustedes tienen una responsabilidad, pero no solamente ellos, hermanos, porque estén tomando discipulado. Desde el momento en que usted creyó y conoció el Evangelio, tiene una responsabilidad grande para con Dios, hacer discípulos. Y muchos cristianos creen que la teología es exclusivamente para pastores y para maestros. Yo no voy a ser pastor, yo no doy clases, ¿yo para qué quiero meterme a estudiar teología? Hermanos, usted necesita estudiar teología porque es el conocimiento de Dios. Entonces, ¿usted cómo va a predicar el Evangelio? Imagínense un cristiano yendo a tocar la casa de un testigo de Jehová o de un mormón y de repente viene un mamá y dice, Jesús y Satanás fueron hermanos. ¿Sí sabías eso? Y tú te quedas. ¿Y cómo responderás a eso si no conoces la doctrina de Cristo? Si no tienes las suficientes herramientas para permanecer en la fe, para fortalecer tu fe y para tú ser de ayuda a otras personas que vienen a la iglesia a creer. Hay mucha gente que está viniendo y siempre el único que veo que se acerca es el hermano César, se lo lleva a predicarles el Evangelio, le está predicando el Evangelio, pero de ahí que sigue, hermanos. Dios los salva ahí con César, hacen la oración y ellos están convencidos, Dios les da convencimiento de pecado y César los tiene que discipular también. El pastor los tiene que discipular también porque, pues él es el pastor. O yo los tengo que discipular, al cabo yo ya tengo mi grupo de discipulados. No, hermano, usted también tiene que discipular, usted también tiene que enseñar. Esto no es responsabilidad exclusiva del pastor, no es responsabilidad exclusiva de los maestros. Usted también tiene que hacer discípulos. Porque es el propósito para que la iglesia fue creada, hermanos. La iglesia no fue creada para hacer un club social de venir todos los domingos y decir, ay hermana, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con tu crush esta semana? Y los jóvenes están igual, hermanos. A los jóvenes no les interesa conocer la palabra de Dios, no les interesa conocer doctrina. Miren, si yo pusiera a muchos jóvenes aquí, a los jóvenes, me dirían de Goku, me dirían de la cultura de los como coreanos, de toda la cultura, pero tú les preguntas qué es el Espíritu Santo y no te saben responder. Les preguntas qué es el nuevo nacimiento, además les dices qué es la parusia, qué es el paracletos, palabras sencillas. Pero pregúntale cuál fue el influencer mejor del año de YouTube, te lo dicen hasta con los ojos cerrados. Hermanos, la iglesia está en decadencia porque no ha conocido cuál es el propósito con que fue fundada. Sí, es muy bonito que nos reunamos aquí, que cantemos todos unidos al Señor le agrada eso, pero necesitamos traer más discípulos, necesitamos predicar el Evangelio y cuando estén aquí necesitamos discipularlos. ¿Cuántos más de aquí tienen más de 3 años en el Evangelio? Yo creo que hay varios. ¿Cuántos tienen 5? ¿Cuántos tienen 10? Si yo iría con cualquiera de los hermanos, no voy a decir nombres, pero si yo fuera con algún hermano que tiene aquí 3 años y que el pastor fuera con Juanito Pérez, le vamos a poner, Juanito Pérez, usted ya tiene 3 años en el Evangelio, vamos a abrir un grupo de discipulado subalterno al que estamos dando, usted va a dar la clase. Le aseguro así que se pone a llorar o se va de la iglesia. Es que yo no me siento listo, es que yo no esto y mil excusas. Hermanos, como cristianos su responsabilidad es hacer discípulos, enseñar a otros. Si usted es padre de familia y su hijo no es cristiano y se convierte al Evangelio, su responsabilidad es enseñarle el Evangelio a su hijo, ayudarlo a crecer, hermanos. Necesitamos hacer discípulos porque no estamos aquí para engordarnos. Y no estoy hablando de la gordura física, hermanos, que ya muchos ya
no les tengo que decir. Pero espiritualmente nos estamos engordando, nos estamos evangelizando a nosotros mismos, que no está mal, porque le es importante que a la iglesia también se le predique el evangelio, pero nos estamos reciclando a nosotros mismos. Nos estamos haciendo conferencias para nosotros mismos, predicaciones para nosotros mismos. ¿Y qué hay de las personas allá afuera? La iglesia fue fundada con el propósito de conocer a Cristo, y la única que puede cumplir el propósito que Dios dejó es la iglesia. Y si usted es la iglesia, le tengo malas noticias o buenas noticias. Usted está obligado a predicar el evangelio en su entorno social y a ser discípulos, a enseñarle. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hubo alguien que se encargó de mí, que se encargó de usted. Lo que usted conoce es porque hubo personas que crecieron en la fe y en la gracia para poder enseñarle a ustedes el evangelio. Y gracias a esas personas que dedicaron su tiempo en estudiar, en investigar, hoy usted y yo podemos ser, si se le puede llamar así, maduros espiritualmente. Pero no queremos, hermanos, no queremos. Si nos dicen que va a haber un cumpleaños, ahí todos corremos. Pero si nos dicen que va a haber un discipulado, mire, se abrió discipulados para el matrimonio. Pocas personas creo que están yendo, y aquí hay más de 20 matrimonios. No sé si crean que ya lo sepan todo, pero si ya lo saben todo, si el pastor va y les dice, ustedes van a dar una clase, no, ¿cómo cree? Yo no sé nada. Hermanos, nos debería dar vergüenza no saber decir eso. Si usted ya tiene más de 10, 15, 20 años en el evangelio, usted debería ser alguien que pudiera enseñarle a otros. Porque ese es el propósito de la iglesia, hermanos. La iglesia, hermanos, tendría que seguir el ejemplo de los de Berea. Mire, me encanta cómo el autor de Lucas dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud. Estoy investigando qué significa en el griego la palabra noble. Dije, ¿era más buena gente? Pero la palabra, como la traduce el Strong, hermanos, dice que las personas lo traduce como bien nacidos o de alto rango. Los de Berea eran como de un alto rango, no sé si intelectual, como quiera verlo, pero eran personas más avanzadas porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo les predicaba era verdad. ¿Cuántos realmente es ustedes llegando a su casa? Voy a ver si lo que dijo el hermano hereje esto que predicó hoy en la mañana, a ver si es cierto que no hay un método descrito en la Biblia, a ver si es cierto. Y empezar a revisar, hermanos. Yo puedo decir cualquier herejía y no estoy exento de cometer errores o de equivocarme en alguna interpretación bíblica. Todos no estamos exentos de hacerlo. Y usted, su responsabilidad es de escudriñar con las escrituras para ver si lo que yo predico es verdad. La iglesia, hermanos, el propósito de que la iglesia tenga que crecer y hacer discípulos es porque también la iglesia, hermano, es columna y baluarte de la verdad. Vaya 1 Timoteo 3, 14 y 15, hermanos. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Me voy rápido porque todavía me faltan varios puntos. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos? Que en español cristiano, que es la guardiana de la verdad, es la que sostiene la verdad. Así como esas columnas están deteniendo el techo para que no nos caiga encima y nos aplaste, la iglesia sostiene la verdad y guarda la verdad. Pero si usted no conoce del evangelio, si usted no conoce de la doctrina, si usted no conoce, ¿qué verdad va a sostener usted? Van a venir con un trompón que le den allá, lo van a mandar con todo y su columna. Tenemos, hermanos, que ser columna y baluarte de la verdad, y para ello tenemos que estar como los de Berea, escudriñando cada día las escrituras, conociendo los atributos de Dios, quién es Dios. Mire, hermano, ahorita está muy, muy fuerte las falsas doctrinas que se están metiendo sutilmente. Y les voy a poner un ejemplo esta semana. Hay un grupo muy famoso, yo no los conozco, nunca los he escuchado. La cara de una de ese grupo se me viene a la mente porque salió un video muy viral, muy chistoso. Una muchacha muy bonita, cristiana aparentemente, y yo sé que a lo mejor ustedes no van a conocer esta canción que es muy popular en el mundo pentecostal principalmente.
La canción dice, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así dice la canción. Y salen este grupo cristiano supuestamente y recibe toda y le cambiaron la letra, precioso Señor Jesús. Y usted dice, yo no le veo nada de malo, precioso Hijo de Dios. Acá nada más le dijeron precioso Señor Jesús y hasta ahí parece que todo va bien. Pero cuando empecé a escarbar, hermanos, y empezaron a aparecer otros videos, resulta que estos cristianos cambiaron la letra de precioso Hijo de Dios a precioso Señor Jesús porque son unicitarios. Y el movimiento unicitario modalista niega la Trinidad y niega la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, creando un Dios en tres manifestaciones como tipo esquizofrenia divina. Y aparentemente escuchar una canción que nada más cambia en vez de precioso Hijo de Dios a precioso Señor Jesús no tiene nada de malo. Pero si usted va a la carta de Juan, dice la Biblia que el anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que no cree en el Hijo tampoco tiene al Padre, dice la Escritura. Y si usted no conoce algo tan básico, ni cuenta se va a dar. Y va a estar cantando las mismas herejías que ellos están cantando ahí, bien románticos, ¿no? Hermanos, tenemos que conocer la doctrina de Dios. Claro que la doctrina es importante. Por algo Jesús dejó a la iglesia para que sea columna y baluarte de la verdad. Vaya primera de Pedro 3:15, hermanos. Aquí Pedro también nos exhorta a la iglesia a estar, hermanos, en defensa de la fe, o como se dice en esa palabra griega, ser apologetas o apologética, defensa de la fe. Primera de Pedro 3:15, hermanos, dice la palabra de Dios: santificad a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Si alguien viene y le dice, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu razón? Nos quedamos. La iglesia debe de contender por la fe, hermanos. Dice Judas 1:3-4, es necesario contender por la fe que fue entregada una vez a los santos. De esa manera la iglesia es guardiana de la verdad, la columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito. Predicar el evangelio, hacer discípulos y guardar y permanecer en la verdad de Cristo, no desviarse de la verdad de Cristo. Usted como cristiano, hermanos, tiene que saber de doctrina, porque si no siempre va a ser un niño y de aquí, por allá y allá. Vaya a Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 15. 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, ¿cómo la iglesia va a crecer si no les interesa el evangelio? El director del coro tiene que saber de doctrina y del evangelio, cómo va a ministrar al grupo. El que dirige aquí los himnos tiene que saber de teología y de doctrina, cómo va a ministrar a la iglesia. Los sugieres tienen que conocer palabra y doctrina, cómo van a amonestar a los hermanos cuando no quieren hacer caso. Las hermanas que están en el cunero tienen que saber de doctrina, cómo van a cuidar de esos niños si no conocen la palabra de Dios. Del pastor ni se diga, ¿verdad? Pero siempre le queremos cargar todo al pastor. Ay, no, al pastor. Los sugieres, los maestros tienen que saber de la palabra de Dios, pero no están interesados, hermanos. A las hermanas les preguntan las novelas y te dicen. A los jóvenes les dicen de Goku, y a veces me quedo admirado de que los jóvenes te dicen esto allá, y con ojos cerrados de estos videojuegos, y te dicen cómo funciona, pero cuando les dices de la doctrina no te saben decir nada. ¿Cómo van a ministrar sus ministerios? ¿Cómo van a ministrar a su familia más adelante si no les interesa conocer de la doctrina y de la gracia? Son como niños fluctuantes llevados de aquí por allá, dice la Escritura. Entonces, hermanos, el propósito de la iglesia es crecer en la fe y la gracia, hermanos. El tercer propósito, hermanos, y uno de los propósitos que también hemos dejado mucho, es servir unos a otros.
Fíjese lo que dice Hechos 2:44 al 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro propósito de la iglesia, hermanos, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros, hermanos. No somos llaneros solitarios. Dios no creó al ser humano para vivir aislado, para vivir solo, hermanos. Dios nos hizo para depender unos de otros. Así como en la eternidad, hermanos, la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo coexisten y cohabitan desde la eternidad. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos la necesidad unos de otros. Y el pastor bien lo dijo ahorita, por muy maduro que usted sea, cuando pase una dificultad, le va a pegar si alguien no se preocupa por usted. Le va a pegar, hermanos. Y va a decir, no, es que nunca me hablaron, nunca me visitaron. Y muchos se han ido de la iglesia por eso. Y sí, podemos tacharlo a lo mejor de inmaduros, pero también, ¿qué cree? La Biblia dice que debemos de soportar a los débiles en la fe. Debemos de soportar a los débiles en la fe. Si sabemos que eso puede ser causa de tropiezo, la iglesia tiene como propósito ver los unos por los otros. Fíjese lo que dice Romanos 12:10, hermanos. Vaya a Romanos capítulo 12, ya voy a terminar, hermanos. Romanos 12. Desde el versículo, vamos a leer el 10 y luego el 15. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Versículo 15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. El propósito de la iglesia, hermano, es ser un cuerpo, tener compañerismo los unos con los otros, perdonarnos los unos a los otros, dice Efesios 4:32. No señalando mal de nadie, sino restaurando a las personas. 1 Tesalonicenses 5:11, la Biblia nos manda que nos animemos unos a otros. Y bien lo decía el pastor, ¿cuántos le han mandado mensaje a la hermana Areli, por ejemplo, que ha estado enferma desde hace varios días? Hermanos, somos seres humanos, claro que nos deprimimos, claro que cuando nos pasamos dificultades, esperamos una llamada de ánimo y a veces decimos, bueno, yo confío en Cristo y personalmente yo sé que yo confío en Cristo, pero llega un punto de inflexión en la dificultad que a veces tu humanidad se quiebra y necesitas el soporte de la iglesia, de que te digan, estamos orando por ti. Y hermanos, y a lo mejor me voy a blanquear, pero a mí personalmente, cómo me pudre y me enoja mucho que está pasando una situación y te dicen, lo que necesites, hermano, con confianza dígame. Hermanos, nadie te va a ir a decir lo que necesitan. Por ejemplo, sabemos ahorita que la hermana Melissa a lo mejor está pasando una situación. Imagínense que yo vaya con la hermana y le diga, hermano, si necesita algo, no duden en avisarme. Y hermano, por favor, sabemos que un funeral lleva gastos, lleva un montón de cosas. Lo más prudente que sería es, si en mis posibilidades está, es darle una ofrenda de amor a la hermana sin decirle, avíseme si necesita algo. No nos lo va a decir, hermanos. Eso es absurdo y de verdad es molesto que te digan, lo que necesites cuenta conmigo. Si tú ya conoces la situación, hermanos, como dice Santiago, si tú ya estabas, que el hermano está padeciendo una necesidad y le dices, Dios te bendiga, ¿con eso va a llenar su estómago? No sea de esos, hermano, no pregunte, no diga lo que necesite, mejor mire, quédese calladito. Como iglesia, si usted no tiene nada por ofrecer, nomás no diga nada, pero no se le ocurra decirle, si necesitas algo avísame, no, porque nadie de nosotros va, ay, es que el hermano me dijo que yo le avisara, yo no le voy a decir, hermano, y muchos hermanos no vamos a decir. Entonces mejor seamos de bendición. La iglesia tiene que animarse unos a otros con palabras, con bendiciones, ser soporte unos de otros, hermano. Ese es el propósito de la iglesia, o uno de los propósitos de la iglesia. El propósito de la iglesia también es restaurar al caído, hermanos, y llevar la carga a uno de los otros, no aplastarlo. Ya vieron que la hermana Juanita, la descubrieron ahí besuqueándose. Ay, anda bien mundana la hermana. No, yo desde siempre vi que esa hermana andaba bien. Hermanos, cuidado, porque en todos estamos
no estamos exentos de cometer un pecado. Fíjese lo que dice Gálatas 6, 1 al 2, hermanos. Y creo que mata todo ese tipo de comportamientos dentro de la iglesia. Gálatas 6, 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo vi a Jonathan robándose una soda de la tiendita. Hijo del diablo, es que eso, hermanos, y a lo mejor ni se la robó, ya la pagó de hermana Ceci, pero yo lo vi sacándolo, y en vez de yo ser una persona que restaure y edifique, voy y lo aplasto. Hermano, ese no es el propósito de la iglesia. Ojo, la iglesia no tolera pecado, la iglesia no debe de tolerar pecado, no debe de apapachar el pecado, lo debe de confrontar. Sin embargo, no está en su papel ser juez de los cristianos y de aplastarlos porque pecaron. Yo vi al pastor que le hizo ojitos a una clienta del Uber. Trucha, hermano, porque ya se la andan sacando. Y que imagínense, no, el pecador, y eso que es el pastor, no, hombre, si ese es el pastor, no quiero imaginarme cómo estarán las ovejas, y empezamos a juzgar y a criticar, hermanos. No es el papel de la iglesia. Aquí Pablo dice, y vamos a suponer que fuera verdad y yo lo sorprendí en una falta, en vez de ir a señalarlo con el dedo, ¿qué dice aquí Gálatas, hermanos? Ustedes que son, ¿qué? Espirituales, restauradle con mansedumbre. Pero nosotros hacemos todos los contrarios, casi lo agarramos a bofetadas. Si tuviéramos una Biblia de estudio de pasta dura, casi lo agarramos con eso. Y creo que todos hemos cometido ese tipo de errores, hermanos, alguna vez en la vida. Y qué vergüenza conmigo, que yo también actué muchas veces así, cuando nosotros también tenemos colas que nos pisen. Pero el propósito de la iglesia el propósito de la iglesia es restaurar. Y también, hermanos, y aquí es donde también Santiago nos da una cachetada con guante blanco. Vaya a Santiago capítulo 1, versículo 27. Ya estoy terminando, hermanos, ya. Santiago 1, 27. Ya me parezco el pastor, desde hace media hora estoy terminando, ¿verdad? Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, la iglesia tiene que ser relevante en este mundo, y cuando hablo de ser relevante, no es ser relevante en sentido de protagonismo. Miren la iglesia, qué bonita. La iglesia tiene que ser relevante en su entorno social porque tiene que cumplir con el mandamiento de Cristo. Visitar a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos, primeramente de la iglesia, ¿verdad? Porque el juicio empieza por la propia casa. Pero si tú puedes ser iglesia en tu vecindario, lo puedes hacer. Miren, Tabita, hermanos, ¿alguien se acuerda de Tabita? ¿Quién es Tabita? Sí, una hermana que ya dejó de venir. No, hermana, Tabita está en el libro de los Hechos. O Dorcas, como algunos leís. Dorcas era muy famosa, hermanos, porque era una cristiana piadosa. Y era muy famosa porque era muy caritativa y todo el mundo la amaba. Y no solamente los cristianos, y cuando se murió, la gente le dolió la muerte de esta hermana. ¿A nosotros nos quieren en nuestro vecindario? ¿O nos dicen, es que esta señora, esta vecinita, de veras Dios la tenga a fuego lento? ¿Así nos dirán de nosotros, o dirán, no, mire, este hermano, este vecino realmente, mis respetos? Y no porque querramos ser protagonistas, hermano, pero recuerde que cada obra que nosotros hagamos o vitupera el nombre de Cristo o lo glorifica. Dijo el Señor Jesús que así por vuestras buenas obras el Padre sea glorificado. El propósito de la iglesia es brillar, hermanos. Y por último, hermanos, el propósito de la iglesia es orar en todo tiempo. El patito feo de la iglesia es la oración, hermanos, tristemente. Y no hemos crecido también porque hemos dejado lo más importante, la oración. La iglesia que ora, hermanos, experimenta crecimiento, fortaleza espiritual para soportar los embates de Satanás contra la misma. Es una arma que la iglesia tiene para sus milicias. Primera de Corintios 10, 3, 4 dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas.
Si usted no es si usted como iglesia no ora, jamás podrá ganar almas. Si usted como iglesia no ora, jamás podrá discipular a alguien. Si usted como iglesia no ora, el Espíritu Santo no le va a dar el poder. Si usted como cristiano no ora, se va a derribar a la primera que venga, prueba o cualquier circunstancia. Si usted eso no es de una iglesia que ora cuando usted crea que el pastor le volteó la cara, nomás porque a lo mejor él no tiene una cara de buenos amigos, se va a ir de la iglesia. Ay, es que la hermana la hermana Lucero me frunció la cara. A lo mejor le dio un torzón, estaba masticando chicles, pero me frunció la cara y ya se va, hermanos. Eso sí es inmadurez, pero también la inmadurez tiene un origen. No oramos. La iglesia tiene que orar unos por otros, dice Efesios 6:18 y Santiago 5:16. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia. Pero no esperemos que nos llamen, hermanos. Debemos de orar por ellos siempre. Y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 dice que Dios quiere que nosotros oremos por todos los hombres y por los reyes y por los gobernantes para que nosotros vivamos piadosa y quieta y reposadamente, dice la Escritura. Dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice el versículo 4. El versículo 4 dice que el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios y sean salvos. Pero la iglesia, hermano, creo, y viendo eso, hermano, creo que la iglesia no hemos cumplido con ninguno de estos 4 objetivos o propósitos principales de la iglesia. No predicamos el evangelio, no hacemos discípulos, no oramos, no nos servimos los unos a los otros aquí en la iglesia, hermanos. Hay mucha apatía en la iglesia. Y como les decía el domingo pasado, a mí me quedó resonando mucho lo que me dijo el hermano Lucero. ¿Tú has sembrado? Y como decía ahorita el pastor, pero, ok, voy a sembrar, pero si voy a sembrar no lo voy a hacer esperando a que me traten igual. La Biblia dice que el amor, dice que no es egoísta, no busca lo suyo. Yo no voy a amar al pastor y a su familia esperando a que ellos me amen, o no voy a amar a los hermanos González esperando para que ellos me amen. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro amor sea sin ¿qué? Sin fingimientos, no esperando nada de nadie. Y ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Y en conclusión, hermanos, la iglesia tiene el propósito de ser un faro de luz en nuestra sociedad, en esta oscuridad que está gobernando este mundo, hermanos. No fuimos llamados a encerrarnos en 4 paredes. Debemos involucrarnos en las necesidades de nuestros hermanos espirituales, físicas, emocionales, a la medida de nuestras posibilidades y en la necesidad de nuestro entorno y de nuestra comunidad. De esa manera, hermanos, no solamente predicaremos el evangelio, sino que también reflejaremos el evangelio de Cristo. Me encantan esos ministerios como Alas de Socorro, el Buen Samaritano, que predican el evangelio y aparte son prácticos con el evangelio, atendiendo las necesidades de las personas. Fuimos llamados, hermanos, a brillar con la luz de Cristo, primeramente con el evangelio, a ganar almas, a ser discípulos, pero también a poner en práctica eso que nosotros decimos conocer. Si usted, hermanos, quiere ser la iglesia que realmente brilla con la luz del evangelio, creo que ya es el tiempo de pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija a ser iglesia. No solamente estar en la iglesia, ser iglesia donde quiera que andemos, ser luz donde quiera que andemos. Puesto sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser la iglesia que Él necesita que seamos. Que ya dejemos nuestra religiosidad de domingo, de venir y cumplir con nuestras cuotas dominicales, sino que realmente al salir de aquí seamos esa iglesia que Dios quiere que seamos. Esa iglesia donde que el mundo está pidiendo a gritos, hermanos, de gente que se está yendo al infierno y nosotros nos quedamos callados. Que Dios nos ayude a ser la iglesia que Cristo quiere que seamos.